Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha que analiza diferentes tópicos, tanto en el ámbito jurídico como en el social, en el político o la coyuntura nacional. Y ese es el caso de ahora, pues trataremos el futuro de la seguridad social y lo haremos con un conocedor de la materia, el doctor Marco Proaño Maya. Él es, además de un reconocido abogado, exdiputado varias veces, ex candidato a la vicepresidencia y a la presidencia de la República, y decíamos un experto en la materia, en la seguridad social. Muchísimas gracias, doctor, por haber a la orden y bienvenido. Gracias. Es un placer contar con su conocimiento en esta materia que es delicada. La semana pasada, es decir, la segunda semana del año, recibimos otro escándalo. Ya estamos acostumbrados a ello y fue este que preocupa a trabajadores, empleadores, autoridades, en general a la ciudadanía, puesto que se trata de la seguridad social. Todos, algún momento como trabajadores, aportamos y dependeremos no solamente en el tema de la salud, sino en el tema de la vejez, la jubilación. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social decía que existe probablemente un hueco de 5.000 millones. Estos son cifras críticas, las dijo él, yo diría escalofriantes. ¿Cómo ve usted, doctor? Bienvenido. Gracias. En la historia institucional del IES, nadie puede desconocer los graves daños que se hizo a la institución en la última década. Se quiso hacer del IES una institución que nunca quiso ser. ¿Ya? En el ordenamiento jurídico del país hay dos obligaciones del Estado con el IES y el gobierno, que es el representante político del Estado, no advirtió de sus obligaciones. Hablamos del 40% al fondo de pensión, de la atención de salud de los jubilados y la atención de salud de los jóvenes menores de 18 años. Claro, pero si bien está en la ley, quiero en forma retrospectiva. Perfecto, ya. Decir dónde está la crisis de la seguridad social, que no pasa por declaraciones ni por acuerdos, aunque sea con las Naciones Unidas, pasa por la voluntad política institucional del Estado de poder cumplir con sus deberes, con sus obligaciones. El 40%, nadie se atrevió, ningún gobierno, ningún cálculo actuarial, a recomendar su supresión. Porque nosotros tenemos un sistema de reparto intergeneracional solidario en donde es insustituible la presencia del Estado. Inclusive en nuestra Constitución dice que tiene que haber un financiamiento tripartito, sí, asegurados, empleadores y Estado. Por eso es que quienes estamos en el derecho nos llama la atención que a pesar de ser un mandato constitucional, fue una ley secundaria la que suprimió este mandato. Yeah. Me refiero a la ley para la justicia laboral. Y respecto a la deuda que tiene el Estado con la
atención de salud de los jubilados. Usted recordará que esa deuda se la quiso desconocer. Se le borró de los registros contables del IES. Y el Contralor le dijo al país, esa deuda es real. Existe. Tiene que el Estado cumplir con sus obligaciones. Pero si usted revisa el presupuesto general del Estado, no hay $1 respecto a esta obligación del Estado. La ignoraron. Millones. Sí, es una deuda acumulada de más de 3,000 millones de dólares. ¿No hay cifras exactas, doctor? Mire, respecto al 40%, se calcula más o menos que fue 1.600 millones cada año. Si fueron 4 años, son más de 5,000 millones que el Estado millones. Se liberó de su obligación de cumplir con su mandato. Entonces, hay una maraña, hay un desorden normativo en el IES, producto de las decisiones del Consejo Directivo del IES, que actualmente es un inválido. Ya. Doctor, ¿por qué, usted es el conocedor de la materia, por qué siempre preside el delegado del Estado el Consejo de la Seguridad Social? Y no solamente preside, sino que toma las decisiones. Es el que toma las decisiones y muchas Porque veces... lo correcto sería que haya una función de gobierno y una función administrativa y operativa de la seguridad social. Yo soy veedor de la Contraloría General del Estado en este tema. Y el señor Contralor nos informó, cuando se hablaba del informe evaluador del talento humano, que en 2007 hubo 12,500 empleados. Y en el 2018 hay 38,000 empleados. O sea, más que se triplicó. Entonces, uno en la perspectiva laboral dice, es necesario que haya más médicos, que haya más enfermeras, más operadores de salud, pero no administrativos, que terminan siendo los que recomendó el poder. Es decir, una cuota política, es un pago político, favores políticos. Y eso no puede ser, porque el IES es una institución que le pertenece a los afiliados. Por supuesto. Que le pertenece a los jubilados. Doctor, la situación crítica por la que atraviesa la seguridad social, el IES, ¿a qué corresponde? ¿Es una mala administración? ¿Es lo que usted menciona, una sobrecarga burocrática? ¿Es el hecho de haber tomado a los fondos nuestros, los fondos de los trabajadores, como caja chica del gobierno anterior, de la administración anterior? ¿Son las cifras claras las que tenemos? Yo estuve en un programa de opinión con el director de Actuaria Consultores y él decía algo que para nosotros es una advertencia, y es una advertencia peligrosa. Si el Estado este año no paga la totalidad y paga en efectivo del 40% al fondo de pensiones, el último año de reserva positiva del IES es el año 2021. Es decir, aquí, ahorita. Y no habrá recursos para pagar pensiones. Cuando se refiere usted a la deuda de las aportaciones del Estado, ¿se refiere solo a las de 2019, que son las que entregarían, o los 4 años que dejó de los 4 años los ya... 6,400? No. Solamente los Solamente los me refiero a la deuda que el Estado debe cumplir en el año 2019. Yo le hago una operación... En efectivo, dice usted. Tiene que ser en efectivo, porque del año 2008 al 2014 el Estado pagó el 40%, pero lo hizo en bonos del Estado. A 10 años, a 12 años plazo. Y el IES tuvo que asumir el pago del 100% de las pensiones de jubilación. ¿Qué hacía el IES? Acudía al BIES, que administra los fondos del IES, y el BIES le daba 2,000 millones para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Quién responde por las ingentes sumas que el BIES entregó al IES para pago de pensiones, cuando esos dineros eran para inversiones que causen rendimientos para fortalecer el sistema? Eso está un banco, ¿no? Esa naturaleza del BIES. Exactamente. Sí. Ahora, doctor, en el caso de las deudas, dice usted, ya vamos a tomar el tema actuarial, que solo llegaríamos al 2021. Aquí debe haber responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables? Las administraciones anteriores ya se ha puesto algunas causas se han levantado, pero hasta ahí hemos quedado. Yo asistí a la lectura del informe borrador de talento humano, salud, pensiones,
en el auditorio de la Contraloría General del Estado. Y había una multitud de empleados, directores, subdirectores, y yo tomé la palabra y le dije al Contralor, los que tienen que responder son los que tomaron las decisiones, no los empleados. Los empleados cumplen órdenes, pero quienes tomaron las decisiones deben responder al país. ¿Por qué es el problema del país? Lamentablemente en el país las autoridades piden permiso al gobierno de turno para tomar decisiones. Y son estos códigos eficaces pero vergonzantes que han hecho de las leyes simples parapetos. Entonces no hay una cultura de respeto a la Constitución, a las leyes, peor a los principios. Me refiero, por ejemplo, al principio de la jerarquía normativa de las leyes, en donde la Constitución, que es la cúspide del derecho, de la fuente del derecho, sí, tiene que ser respetada. Por supuesto. Doctor, el IES, como conocemos, la Seguridad Social, el IES es un ente tripartito, un representante del Estado, uno del gobierno, uno de los empleadores y uno de los trabajadores. Pero todas las decisiones parecen que se dieran exclusivamente por el presidente del Consejo Directivo. ¿No hay una anuencia de los dos representantes adicionales, empleadores y trabajadores, para la situación actual? Mira, actualmente el Consejo Directivo del IES está en acefalía. Hay un representante de los empleadores en funciones prorrogadas durante 2 años. ¿Y estuvo antes el mismo representante que yo conozco? Está en funciones prorrogadas, el señor Felipe Peso. Y no hay representante de los afiliados y jubilados. ¿Por qué razón? Porque a la principal la defenestró la Superintendencia de Bancos. Y al alterno le defenestró el Contralor General del Estado cuando asumió su responsabilidad administrativa de desconocer la deuda que tenía el IES por la atención de salud de los jubilados. Entonces, es una situación anómala. Por supuesto. Pueden hacer quórum, hay dos de tres. Solamente el presidente ya pueden hacer quórum, pero no hay legitimidad, porque la fuerza laboral, los afiliados y jubilados, no están presentes. Que son los dueños, en definitiva, del IES. ¿Por qué? Porque el afiliado, el jubilado, sabe que aportaron y aportan el 20.6 del fruto de su trabajo para convertir las aportaciones en prestaciones. Sí. Mire, a mí, si tengo algún mérito, que tiene muchos, como ser humano, es el haber dedicado mis palabras, mis convicciones, mis luchas a un sector vulnerable de la sociedad, que son los jubilados y adultos mayores. Sí. ¿Por qué? Porque la misión de la vida es la misión de envejecer. Vivir sin envejecer es una contradicción insalvable. Y Ernesto Sábato dice que vemos a los adultos mayores que casi siempre están mirando hacia lo lejos. No, están mirando hacia adentro, hacia su memoria. Estos adultos mayores no han sido debidamente reciprocados después de haber sido parte importantísima de la seguridad social. Vemos que mendigan todavía. Tienen que hacer cola en la asamblea para que pasen sus derechos. No puede ser posible eso. Y peor ahora, el horizonte de ellos se pone igualmente de malo, como podría ponerse si las cifras que se manejan son como están. Claro, 2021 sería el horizonte de es un fenómeno universal. Me refiero a la expectativa de vida. En una revista de Economist de noviembre del año pasado hay un artículo interesante que dice una sociedad de 100 años, y en donde, si bien el país más viejo es Japón, porque Japón tiene como expectativa de vida 86 años, imagínense, el 30% de la población nacional de Japón tiene más de 65 años. Qué envidia, ¿no? Por favor. Claro, pero nosotros pensamos que si bien es una realización de la humanidad, que las personas vivan más, pero deben tener garantizada una vejez digna. Vivimos una paradoja.
porque una sociedad de consumo como la nuestra aprecia al ser humano cuando produce. Cuando ya no produce, lo desecha, lo silencian, lo ignoran. Es un fenómeno mundial. Por supuesto. Hace unos meses, la señora directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde. Decía, los ancianos están viviendo demasiado. Están poniendo en peligro la economía del mundo. Sí, un gazapo, ¿no? Y están poniendo en peligro la seguridad social. La vejez no es una amenaza. Por supuesto. La vejez es el final de una obra que uno pudo construir en la vida. Doctor, las cifras están ahí. Se dice que habría algunos caminos para tapar el hueco, pero esos caminos pasan todos por los empleadores o por los trabajadores, particularmente los trabajadores. Un incremento de las aportaciones patronales, proponen algunos, lo que significaría una resta de competitividad, porque pone costos al empresario. Y si es que pasa por un incremento de la aportación del trabajador, va en desmedro del ingreso familiar. ¿Es esta la salida? Bueno, son propuestas que se debaten Sí. en foros internacionales. El aumento de las aportaciones con el riesgo de afectar las políticas de empleo. Sí. Otra propuesta es aumentar la participación del Estado, lo cual significaría una carga impositiva, lo que no es admitido ni por la población ni por las políticas empresariales. Y la tercera es disminuir las prestaciones, lo cual es inviable. Es inviable, porque nosotros pensamos que los derechos sociales son progresivos. La acción o omisión de carácter regresivo que afecte, disminuye o anule derechos es inconstitucional. Por supuesto. Y en ese sentido hay que buscar el financiamiento para que los afiliados que tienen por derecho que sus hijos sean los que tengan derecho a la prestación de salud, pues tengan derecho, pero hay que buscar un financiamiento, porque un principio universal del sistema es que no puede haber nuevas prestaciones ni mejorar las existentes si no hay el debido financiamiento previo cálculos actuariales. Vamos a hacer una pausa comercial, estimado doctor, y volvemos enseguida tratando el tema de hacia dónde va la seguridad social en el Ecuador. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos tratando el tema de hacia dónde va la seguridad social en el Ecuador, luego de conocer las cifras críticas que atraviesa el IES. Y lo hacemos con el doctor Marco Proaño Maya, destacado abogado, político y especialista en el tema de la seguridad social. Estábamos analizando, doctor, antes del corte comercial, la posibilidad del incremento de las aportaciones patronales y de trabajadores. Pero también se habla, otra posibilidad, de elevar la edad de la jubilación. ¿Es esto viable? Es decir, tomando en cuenta sobre todo lo que usted hablaba, si bien es el caso de Japón, no es extraño tampoco el Ecuador, la esperanza de vida en el Ecuador ha subido, no a los niveles que quisiéramos de Japón, pero se ha incrementado. Sí, sí. En 1950 la expectativa de vida en el Ecuador era 56 años. Hoy es 76 años. Bueno, 20 años adicionales. 20 ¿no? años adicionales. Pero sabe que nosotros en la ley del 2001, yo fui presidente de la comisión que elaboró la ley, nos anticipamos al signo de los tiempos. En el artículo 185, último inciso, señalamos expresamente,
y eso está vigente, que cada 5 años se tiene que revisar en forma obligatoria la edad para acceder a la jubilación. Cada 5 años. Ya. Ningún gobierno, ningún consejo directivo ha cumplido este mandato. Y entonces, si tiene que hablarse de la edad, tiene que ser en forma progresiva, en forma ordenada. No de sopetón. No de sopetón. ¿Por qué? Porque los que están en transición de jubilarse merecen que se respeten sus derechos. Es decir, debe ser conocido con tiempo, Claro. no ahora aplicable mañana, de aquí a un tiempo. Exactamente. ¿No? Y los jóvenes, los niños, deben saber que su jubilación debe tener más años, porque eso dice la expectativa de vida. La expectativa de vida, porque no es que envejece la persona, envejecen los países, Claro. envejecen las sociedades. Es por la caída de las tasas de natalidad. En promedio, la mujer ecuatoriana pasó de tener 6 hijos a 3 hijos. En el 2017 el promedio es 2 hijos. Ya. Y por otra parte, cayeron también las tasas de mortalidad. Es decir, si en los años 50 la expectativa de vida era 56 años, según la CEPAL en el Ecuador, la esperanza de vida es 76 años. Entonces, yo considero que la sociedad debe entender que el Ecuador tiene que asimilar el signo de los tiempos. Por supuesto. Mire, por ejemplo, en Japón, me refiero al artículo de la revista The Economist, el 30% de la población nacional de Japón tiene más de 65 años. Y el 19% de la población trabaja en forma laboral. Ya. Entonces, es esta cultura de darle un espacio, de buscar una sociedad para todas las edades, Por supuesto. en la que jóvenes, adultos y adultos mayores sigan siendo plenamente ciudadanos, con plenos derechos y contribuyendo al desarrollo de la familia y de la sociedad. Doctor, las cifras están ahí. ¿Qué hacer para recuperar, para mantener este horizonte que usted marca de acuerdo a la empresa que hizo lo actuarial? Habría un actuarial a 2021. ¿Cómo garantizar la jubilación, las prestaciones de todos los aportantes, los jubilados, Seguro Social Campesino? Yo creo que tiene que el Estado asumir su obligación de pagar su deuda. Un ejemplo, en el 2017, por aportes de los activos, el IES recibió $2.000 millones para pagar pensiones. Pero el IES necesitó $4.000 millones para pagar pensiones. ¿Qué hizo el IES? Hay un déficit ahí. Claro, ¿qué hizo el IES? Pedirle al BIES que le envíe $2.000 millones para pagar pensiones. Entonces, el Fondo de Reserva de Pensiones en el presente año 2019 debía ser de $13.000 millones. Y hoy está en $6.800 millones. 7.000 de déficit. Si cada año Se se acumula. va sangrando $2.000 millones, razón tiene el presidente de actuaria de decir que el último año de reserva positiva es el año 2020. ¿A qué, ¿Hay algún informe actuarial? Recuerde que estaba en reserva, fue declarado secreto el informe actuarial. En un programa de opinión, me refiero a Políticamente Correcto, estuvo el exdirector del Consejo Directivo del IES, el señor Manolo Rodas, y él le dijo al país que en diciembre del año pasado iba a recibir los cálculos actuariales del año 2016. Hoy estamos en el 2019. Entonces lo que el país requiere es conocer las En cifras. diciembre ya pasó, Sí. y no tenemos. No, diciembre del 2016 era también, Sí, también. pero no se tuvo Pero al lo que 2018. queremos es que el país conozca las cifras. ¿Cuál es la realidad financiera y económica del seguro de salud? El de invalidez, vejez y muerte, de riesgos del trabajo, de maternidad, paternidad, desempleo, etc. Por ejemplo, yo estoy completamente en desacuerdo
¿Por qué se tuvo que afectar a un derecho sagrado, que es el ahorro de los afiliados respecto a la cesantía? Se tomó el 1% del 3% para financiar el seguro de desempleo, que no funciona. Entonces, como dije inicialmente, nadie ha causado tanto daño al IES por las acciones que se hizo en la última década. Nadie. Fue interpuesta una causa en contra del expresidente Rafael Correa por el tema del manejo de la crisis en la seguridad social. ¿A dónde pretendemos llegar? ¿A dónde se debe llegar? Yo entiendo que se cometieron muchas hostilidades en contra de las personas. Yo recuerdo, el país escuchó un sábado decir que por qué tiene el IES que pagar la atención de salud de los jubilados, cuando se pretendió desconocer la deuda de la atención de salud para los jubilados. Dijo, ¿y por qué tiene que el IES pagar los huesos de los viejos? Eso no puede decir un presidente. Son vidas humanas, vidas que merecen respeto, que merecen solidaridad, que no pueden ser ofendidas ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. Por supuesto. Ahora, ¿cómo recuperar los dineros que se perdieron? 400 millones de dólares en mal manejo de medicinas. 400 millones de dólares. Tiene que haber las auditorías. Nosotros en Abeduría estamos exigiendo al Contralor que ya se determine responsabilidades respecto a las 30 auditorías que se han hecho sobre el manejo del IES. Y aspiramos que la Contraloría le diga al país cuáles fueron las infracciones en la planificación, en el seguimiento, en la cuantificación y en la determinación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque el IES es lo más sensible que tiene un Estado moderno. ¿Por qué? Ahí está la vida de la gente. Ahí está la salud de la gente. Ahí está la dignidad de la gente. Por eso a mí, como académico y como ciudadano, yo no voy a rendirme en seguir peleando por la seguridad social, por los derechos de los jubilados y del adulto mayor, porque es pelear por la vida, por supuesto, y pelear por los derechos y la dignidad del Estado. Pero si está patojo el Consejo Directivo del IES, ¿no sería el momento ya de tener la representación de los trabajadores? Para que haya una presencia de ellos, representantes de trabajadores y Ahí hay un problema jurídico. La Corte Constitucional señaló que el segundo y tercer inciso del artículo 28 de la ley eran inconstitucionales. ¿Qué dice qué? Respecto a la designación de los delegados al Consejo Directivo del IES. Y exhortó a la Asamblea que hagan las normas respectivas. No hay respuesta legislativa. Y por eso actualmente está en prórroga de funciones 2 años el representante de los empleadores y el representante de los jubilados y empleados no tiene representación. Esto nos preocupa porque si bien es una institución respetable, París es la más importante de los derechos sociales del país, está a la deriva. Y está a la deriva porque no tiene conducción ni ideológica ni conducción ética respecto a sus propias responsabilidades. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Marco Proaño Maya, un destacado abogado, académico y sobre todo un conocedor en materia de la seguridad social. Es preocupante tanto para trabajadores como empleadores y para la ciudadanía en general la crítica situación por la que atraviesa el IES. Este es Debate Jurídico. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.